Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. 8:32, 7:32 en las Islas Canarias. Si ustedes esperaban escuchar a Luis del Pino, sepan que yo también esperaba escuchar a Luis del Pino, pero no ha sido posible porque a veces llega la enfermedad que viene directamente desde Estrasburgo. Entonces lo que hemos dicho es que como necesitamos a un Luis muy fuerte y muy sano, que por favor que descanse un poquito en casa y ya el lunes estará de nuevo con ustedes, porque además yo sabía que un día como hoy, que encima los viernes solemos hacer resumen de la semana, iba a estar muy cómodo por los dos contertulios que tengo hoy en la mesa, que son un auténtico lujo. Don Alejandro Macarrón, profesor Macarrón, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pero no se pase, por lo menos en lo que me respecta, en la calificación. Y además me quedo corta porque además nos acompaña don Mario Noya, que como no lo ponga bien, luego en casa me riñe. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Él es el director de Voz.us, de la parte, por así decirlo, digital, de lo que es el periódico. Lo encuentran en www.voz.us porque son americanos y lo dicen US, pero vamos, es Voz.us, que es lo que entendemos nosotros, porque a nosotros lo que es la hispanidad nos gusta mucho. Y permítame que empiece con una ocurrencia de nuestro genial compañero José Javier Esparza. Ya saben ustedes que los comedores escolares de Ceuta han dicho que solo van a servir carne halal para no molestar a los musulmanes y que ningún niño coma cerdo. Pues nosotros, tachán, cortesía de Navarretinto, qué mejor que un jamón ibérico de bellota y además con una producción controlada, en fin, lo mejor de lo mejor. Si es que, ¿qué les puedo contar? Que tiene grasas saludables, que para los niños es gloria bendita. ¿Que no lo quieren los niños? Pues nos lo quedamos nosotros. Pero dense cuenta de cómo son los desmanes a la hora de, pues en fin, legislar cediendo al islamismo más radical que prohíbe algo tan nuestro como el jamón ibérico. Señores, a su disposición, jamón ibérico de Navarretinto, para que vean ustedes cuán importante es conservar, según qué cosas, las tradiciones como las propias de un día tan importante como el 12 de octubre. Si no protegemos esto nosotros, señores, ¿qué vamos a hacer, no? Desde luego, esto ya no es multiculturalismo lo de Ceuta, ¿eh? Es uniculturalismo, pero ni siquiera el de siempre, ¿no? Realmente preocupante, muy preocupante esa cesión brutal, porque una cosa es que haya efectivamente dos culturas allí y que convivan en libertad, como esta radio, ¿no? Y otra cosa es que pase a proscribirse, digamos, o apartarse la cultura de hecho tradicional de Ceuta, porque Ceuta, la cultura tradicional desde los últimos 500 años por lo menos, no es la halal. No, y además ahí te metes en un jardín, porque es que además ni siquiera creo, la película no es que ofrezcan un menú halal. No, es que es exclusivo. Es que el requisito es que la comida sea halal. No, es brutal. Pero quiere decir que te metes ahí en un jardín porque te puede venir una familia que sea vegetariana y diga, bueno, ¿y mi hijo por qué tiene que comer carne? ¿Por qué le condenan ustedes a comer carne si nosotros no? Y sí. En cuestiones de credos y de preferencias y de autonomía, no le puedes decir, es que su religión, en Valoto dice, yo no tengo religión, pero creo que la salud de mi hijo pasa por no darle carne de ningún tipo, porque ustedes no me ponen un menú vegano o frutariano, como decían en aquella película. Crudivegano también, sí. que es vegetal, pero sin cocinarlo para que no sufra. Y luego, ¿no? Luego le pegas un bocado a la zanahoria, pero no ha sufrido. Bueno, todo esto tiene su historia. Bueno, tiene su miga y su intríngulis. Yo tenía un amigo que no tomaba nada que hubiera tenido ojos. Quiere decir esto, que él no tomaba un filete de ternera, pero tomaba huevos. O tomaba leche de vaca. Manda no sé qué, ¿no? A ver, esta tropelía al principio salió por redes, ¿no? Que había sido el gobierno local, al parecer no es así, es el gobierno central, la ministra Pilar Alegría, a ver que empezar a decir su apellido. Exactamente. Alegría. O Alegría, como el artículo árabe, ¿no? Sí. Pero claro, ¿quién se ha opuesto, no? Porque esto también, hay uno que comete la tropelía y los que callan otorgan, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Sabemos qué ha dicho el presidente de Ceuta?
Claro, para lo que decíamos antes de que para que el mal triunfe, basta con que los buenos no digan nada, ¿no? Sí. Y en este caso particular, yo este año tuve la oportunidad de viajar a Israel y lo hice con las aerolíneas alemanas, que como había ciertas peculiaridades en cuanto a los menús, me di cuenta que ya no había un menú halal, un menú kosher, un menú vegetariano, un menú... Lo que hacían es que todo era vegano, todo sin gluten. Ostras. Claro, porque al final van dices... al mínimo, voy al mínimo. Denominador. Y entonces era una tristeza. A ver, discúlpeme, pero para 4 horas es que además era sin gluten, sin lactosa, sin huevo, porque era vegano, era halal, Ojo, era es que kosher, además, era la nada. Lo del halal tiene su aquel, porque no es... Vamos a ver. Esto tiene mucha más miga de lo que parece porque no estás... Voy a comer un poquito de jamón. Por favor, proceda. En la cámara. No estás proscribiendo el consumo de carne de cerdo. Estás además pidiendo que sea carne halal, y la cuestión halal requiere de ciertas especificaciones que van más allá. Hay un proceso de control por parte de autoridades islámicas para ver si el proceso de elaboración del alimento se ha seguido según los dictámenes de lo que dicten las autoridades sanitarias islámicas. Es decir, en serio, que no es solo que se limite a prohibir. Islam quiere decir sumisión. No, pero claro. Islam, sumisión, recuerde, sumisión. No nos damos cuenta de esto otro que está diciendo ahora Alejandro, que es, hay que tener cuidado, porque siempre en los estados de derecho vas a encontrarte con esta paradoja, ¿no? Que estás más expuesto que nadie, porque precisamente a las minorías, incluso a las que tienen la voluntad expresa de acabar con tu ordenamiento jurídico, las tienes que proteger. Y esas minorías se hacen fuertes con ese tipo de seguridades que les das, para que cuando ellos tengan el poder te olvides de que ellos vayan a hacer lo mismo. Allí ya no son minoría. Vamos a ver, las cosas, la realidad es que en Ceuta y Melilla, cuando murió Franco hace ahora 50 años, este año hay que decir mucho la palabra Franco, ya que se quiso prohibirlo. Yo siempre decía, cuando empezó la transición, cuando murió Francisco Franco Bahamonde, no había prácticamente, había muy poquitos personas de origen árabe magrebí, desde luego los nombres de los niños, eso se ve por las estadísticas de los nombres de los niños, los recién nacidos, los más comunes, ahora son la inmensa mayoría. O sea, han dejado de ser el clásico Carmen y que eran nombres muy españoles, ¿no? O Juan, Pedro, tal, a Mohamed, Abdul, etcétera, Tariq, etcétera, ¿no? O sea, ahora mismo es mayoría. Vamos a decir, realmente tiene sentido que haya comida halal en los colegios. Tiene todo el sentido. Lo demencial es que, por no ofender, o sea, nosotros podemos convivir los cristianos y los ateos tolerantes y los judíos tolerantes, y todos podemos convivir con otras culturas. ¿Por qué no se puede convivir con los niños que no quieren jalar los... Eso ya es una exclusión directamente, porque además esto creo que aplica a los colegios públicos, ¿no? Claro, y el problema es que se están cercenando una serie de libertades, que es, por desgracia, la tónica de los gobiernos socialistas. Y permitidme que ponga otra vez el foco en lo peligroso que es tener a gente de este tipo legislando, ¿no? Hablábamos de este caso de la comida halal en Ceuta, pero esta misma semana hemos conocido... Jale usted un poco. Halal, no halal. Esta misma semana, ayer mismo salió Yolanda Díaz hablando de los 10 días de permiso en caso de fallecimiento de un familiar hasta segundo grado. Ha venido luego Carlos Cuerpo a decir que que esto ya veremos qué hacemos o no. De permiso son 2 semanas. Claro, pues que eso económicamente, ¿alguien ha pensado en la repercusión? Y sobre todo, ¿alguien ha hablado con los agentes implicados en este tipo de medidas de tan alta gravedad para el sostenimiento empresarial de una nación? Esto lo pagan otros, claro que hay que hacer trámites, claro que tienes duelo. Vamos, los que hemos tenido fallecimientos de familiares directos, pues es verdad que el día siguiente pues no estás para ir a trabajar, etcétera. De hecho, posiblemente te viene muy bien al cabo de unos días volver al trabajo para empezar a olvidarte. A mí me pasó con el fallecimiento de mi padre, yo me reincorporé enseguida porque de hecho me venía bien tener la cabeza ocupada. Exacto, ¿no? Con lo cual es toda una demagogia plañidera. O sea, esta ministra comunista que no sabe hacerla con un canuto, que dice que no estamos dispuestos a tolerar en Gaza como si ella tuviese la menor fuerza, realmente es un peligro andante. Vamos, que esta señora sea vicepresidenta del gobierno es brutal. Bueno, pero esto es respecto al permiso, por así decirlo, de fallecimiento. Hace una semana estábamos con el permiso de las mascotas. Ahí es nada. El problema es que luego... Van a hacer ahora también para cuidados... ¿Permiso? ¿Cómo permiso? ¿No era desgrabación fiscal de...? A más, va a ser desgrabación, ¿no? pero vamos a ver. Más, ¿no? Ojo, pero lo que plantea
Doña Carmen tiene todo el sentido, porque si ya está habiendo custodia compartida de mascotas, el paso adelante va a ser ese, claramente. Oiga, mi mascota está mala, la han considerado ya en los hechos unidad familiar, miembro de la unidad familiar, y necesito cuidarla. Vamos, no te quepa la menor duda de que lo vas a ver, Alejandro. Lo sangrante de todo esto es... que lo pagamos los demás. No, ¿cómo están destrozando el debate público? Porque además lo están infantilizando, dan argumentos que dices, te debería dar vergüenza hablar de esto, y es que es criminal puerilizar la cuestión, este tipo de cuestiones, porque los asuntos son muy serios. Las empresas pequeñas, las matas, amargas a la gente, porque no puede salir adelante. Pero ya no solo a los empresarios, es que los propios trabajadores de las empresas pequeñas ven lo que hay. No te quiero ni contar como tu empresa sea de gente joven, por ejemplo, y estén todos en edad de procrear, de casarse 2 semanas, tener un hijo, 19, la empresa de 10 personas, que me digas, no te quiero ni contar cómo estén, como la relación se haya forjado en la empresa. ¿Y qué haces? Exactamente. ¿Qué haces? Si todo eso sirviese para que naciesen más niños, es que cuanto más permiso de paternidad ha habido en España, menos niños nacen. Fíjate. No digo que haya relación causa-efecto, pero lo primero que hace la ciencia es, cuando 2 cosas pasan a la vez, es verdad que no siempre son causa-efecto, pero casi siempre hay alguna relación. Cuanto más permiso de paternidad ha habido en España, menos niños han nacido. Hay que decirlo alto y claro. Una cosa es que haya un cierto permiso, y otra cosa es que además es insultante para las mujeres que sea igual que el de los hombres cuando las mujeres tenéis el desgaste del embarazo y el parto. Es absolutamente insultante. No, y de la crianza, es decir, y la cuestión física de la crianza. Eso se puede un poco dividir, si quieres. Pero no lo tengo yo tan claro. Yo tampoco. El amamantamiento, claro. Luego. Pero vamos, que ahí sigue el desgaste físico de la mujer. Y que hay mucho más ligazón biológica, física, histórica, por supuesto. Solamente un cretino woke puede negar que la mujer está más ligada física, biológicamente al niño que el padre, aunque el padre también esté ligado y la especie humana sea de padrazos. La mayoría de los padres somos padrazos, o gran parte de ellos, al menos yo lo soy. El vídeo, hay un meme, bueno, hay varios, de padres que ven que los niños no... O sea, que no salen con los niños a la hora de cuidarlos y les ponen una foto, se ponen ellos una foto de su esposa, sí, para que el niño a se modo de piense careta, ¿no? Claro. Y el niño de repente dice, un momento, que esto ya es un tema serio, ¿no? Claro, en plan de que claro. viene mami, que en el fondo pues es la que pone orden en la casa. Pero fíjense ustedes qué importante es esto, que estamos hablando directamente de comedores escolares, de permisos de paternidad. Hoy precisamente conocíamos como diferentes sociedades médicas hablaban de los desmanes de la ley CELA a la hora de hablar de la digitalización de los colegios, de cómo el uso de pantallas desde edad temprana lo que pone encima de la mesa es que luego los niños tienen un problema de retentiva y tienen un problema de, lo llaman ellos algo así como sobreexcitación, ¿no? Cuando están sobreestimulados por las pantallas. Y claro, yo me fijaba en qué peligroso es que haya gente legislando sin conocimiento, ¿no? Porque luego son, como les digo, esos viajes de ida y vuelta de, bueno, es que tenemos una generación que se perdió porque decidió alguien que hubiera tablets en vez de pizarras y que tuvieran elementos digitales en vez de el papel y el lápiz, ¿no? Y esa generación, entre comillas, se ha perdido, ¿no? A ver, el nivel de famoso de los políticos que tenemos y que además es penoso. Incluso comparado con países de nuestro entorno, Portugal, Francia, me acuerdo de la crisis de la pandemia, aquí tenemos un filósofo de ministro de Sanidad, un filósofo que ocultó 24.000 muertos, Salvador Illa, ahora presidente de la Generalidad, hay que decirlo siempre. El INE da 24.000 muertos más que Salvador Illa el año 2020. Que estudió filosofía, ¿no? Sí, exacto, efectivamente, que estudió filosofía, pero quiero decir que no es el perfil ni de coña para una cartera en la que nos jugamos vidas, a salud, etcétera. Entonces, claro, con ese nivelón, ¿qué tenemos en educación? ¿Qué tenemos en tal? Pues claro, es lo que hay, ¿no? Quitando alguna excepción, en general los ministros, ¿qué tuvimos en Fomento? Un señor Ábalos que sabe de chistorras que no son ni siquiera chistorras de comer, ¿no? Hay un problema ahí, no es solo de niños, con el uso de pantallas, que lo tenemos todos. Y es que estás incapacitado para focalizar, y yo creo que los neurobiólogos y tal te podrán decir, pues sí, es que esto es como que quieras nadar en la arena, no puedes.
No puedes. Carmen y yo tenemos un amigo que el otro día fue al médico a hablar del déficit de atención de su hijo y de repente la doctora le hizo así 2 o 3 preguntas y dijo, me da que usted tiene también lo que estamos tratando con su hijo, porque no tenemos manera ahora de gestionar bien la atención. Y lo ves con profesores, incluso los que son más honestos. Yo llevo media vida editando textos y algún profesor universitario, y no malo, me ha dicho, soy incapaz de leer un libro, me dice. Solo puedo leer papers ahora. Fíjate, Alejandro, no, vamos a ver, no hay moneda sin 2 caras. Nos hemos puesto, hoy en día tenemos un problema de sobreabundancia en muchas cuestiones, es decir, todo lo contrario de lo que ha tenido que resolver la humanidad, que es gestionar la escasez, pues ahora tienes que gestionar la abundancia. Ve usted cómo el capitalismo es malo, pero no por lo que decían, no porque decía pobres, no, al contrario, porque los elimina. Y con la libertad nos pasa otra cuestión, que es, necesitas como mínimo unas básicas para poder hacer uso de ella. No te digo un buen uso en términos morales, no, de verdad, que es que te va a superar, te va a arrasar, y a un niño le estás dando... Leí a veces un estudio, cuando se hablaba de adelantar la edad de voto, y decía un neurobiólogo, decía, vamos a ver, es que los patrones químicos del desarrollo del niño se cierran, me estoy inventando ahora la cifra, pero no el marco, a los 22 años. Y le están ustedes confiriendo unas atribuciones a alguien que literalmente no va a poder gestionarlas. Es como... No va a poder gestionarlas bien, siendo manipulado, que es de lo que se trata por los que proponen que se rebaje la edad del voto. Ahora tienen un problema, y es que los jóvenes ahora son más de Vox que de la izquierda. Ya no hablan de eso. Claro, aquí ya tenemos un problema. Les ha pasado en Argentina. El otro día veía en redes sociales a alguien que decía, es que ser de Vox es algo punk. Es algo revolucionario, es algo propio de los jóvenes, ¿no? De esa rebelión contra todo aquello que nos han impuesto en los últimos años, ¿no? Estaban hablando en particular de la tauromaquia, de cómo había crecido la tauromaquia, porque llevaban tanto tiempo, ¿no? Señalando, acusando, prohibiendo, que al final lo más punk es rebelarse contra eso. La rebelión es contra el poder, ¿no? Contra el sistema. Entonces, en los últimos 10 años del franquismo, la izquierda ganó la batalla cultural. Yo, que era uno de los centillos, estuve también modestísimamente en aquel momento en la oposición antifranquista, fui a alguna manifestación, me dieron alguna mano de palos, la policía, los sociales, etcétera. Eso era lo rebelde ahora. ¿Qué es lo rebelde después de 50 años de régimen progre, más o menos? Y ya con la última vuelta de tuerca con el sanchismo, comunismo, ya ni te cuento. Pues evidentemente la rebelión es ir contra esto. Si la rebelión hace 50 años era ser de izquierdas, y casi siempre era ser de izquierdas, ahora es ser de derechas. En los toros lo interesante al ir a los toros es lo transversal que es, y es de las pocas cosas que sigue siéndolo, y encima lo asequible que es, porque ahora, por desgracia, ir al fútbol, no, a mí me da pena un padre de familia que diga, voy a llevar a mi hijo al Bernabéu, va a tener que pedir un crédito. ¿No? Y antes... Es que yo recuerdo que había un señor en mi barrio que nos llevaba a los niños, así, en plural, a ver un partido de fútbol. Ahora no se puede. En los toros sí se puede. Es muy barato y, ya digo, hay gente de todo pelaje... No te meten una cornada en las sentadas, ¿no? Literalmente. Y además comparte asiento. Hay gente que está forrada y está sentada al lado de uno que no tiene donde caerse muerto. En los toros. En el fútbol no pasa ya, yo creo. Y 2... mujeres, hay un montón de mujeres en los toros, un montón. Eso se avisa. Bueno, no, pero claro, y por eso yo creo que se han aficionado a los jóvenes también, porque ven que ahí se puede... Ya lo decía Manolo Escobar, no me gusta que a los toros te pongan la minifarda. Exacto. Entonces lo ves, hay muy buen ambiente, en las ventas además, después hay como una especie de terraza donde se pueden tomar unas copas y tal, y la gente joven está ahí dándolo todo. Eso les hace cortocircuitar, porque como no lo procesan, todo lo tienen que procesar en términos como muy sectarios, ver lo que sucede en los toros les hace cortocircuitar. Y es una pena
que el PSOE no sea más valiente, porque, bueno, el PSOE y la izquierda en general, hay una tradición muy ligada al pueblo en el mundo taurino, que le ha abandonado la izquierda, que de repente ahora ha dicho que es que los toros son de derechas, pero animales. Volviendo a Ábalos, ¿no? El padre de Ábalos era torero, ¿no? Bueno, es que es más, hubo un tiempo en que de hecho la izquierda hacía una reivindicación del toreo porque era la diversión y el arte popular que de hecho, ¿qué hizo? Los toros en un primer momento eran una afición de las clases clases altas, se toreaba a caballo y el toreo se populariza y la figura pasa a ser el que está ahí a pie bregándose con el toro. Era un fenómeno como muy popular. No te quiero ni contar de la República. Acordaos, en la República había mitos del toreo que eran de izquierda. En La Vaquilla, la película de Berlanga, no sé si lo veis, hay un momento en que están intentando llevarse la vaquilla cada uno a su lado, un torero que era súper republicano y el otro que era nacional. Pues nada, se lo han cargado también. Y me mira Carmen de una manera y dice, me habéis pegado aquí una gambea de tema que es alucinante, ¿no? No, pero me gusta hablar de todas estas cuestiones relacionadas con precisamente cómo la juventud está revolviéndose sobre ciertos desmanes de la izquierda y cómo la juventud, pues hay que decirlo, está quemada, está frustrada. Cuando gritan en una plaza de toros lo de Pedro Sánchez, me gusta la fruta, sí, es por algo. Ayer precisamente el que fuera ministro Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, sí, ponía el foco, por ejemplo, en problemas como la vivienda y decía que efectivamente había un déficit de oferta que colisionaba con una demanda cada vez más creciente. Y yo pensaba, pues qué bien que ahora se fijen en los problemas de la juventud, que realmente son problemas de toda España y que afectan directamente al crecimiento demográfico, cuando está fuera del gobierno, ¿no? Cuando está fuera del gabinete del Consejo de Ministros y cuando ahora, pues como, digamos, observador externo, external advisor, que dicen los modernos, puede decir cosas al gobierno de Pedro Sánchez. A ver, hay que reivindicar aquellos versos de un poeta muy rojo, aunque aquí no lo seamos, Miguel Hernández: sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud, ni reluce ni florece. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence, y la salvación de España de su juventud depende. Pues eso, por favor, que los jóvenes de España, todos se sepan esa poesía y obren en consecuencia, ¿no? Porque efectivamente falta hace. Oye, por cierto, jóvenes de España que vais a las plazas de toros, no hagáis eso que se puso de moda, de en el momento en que entra a matar, hacer la gracia de piensa que es Pedro Sánchez, que sí, que sois muy graciosos y que nos hemos reído todos. En ese momento no lo hagáis, porque ahí me dan ganas de bajar, coger el estoque y salir a por ti, a estoquearte a ti. No hagáis eso, no lo hagáis, además ya no hace gracia. No. Y se os olvida que hay un tipo ahí abajo jugándose la vida. Se os olvida a veces. Un poquito de por favor. No seáis podemarras. Y respecto a la vivienda, don Mario, ese gran problema que de repente ha detectado el exministro Escrivá, el actual gobernador del Banco de España, ¿no le sorprende quizás que ahora diga que hay una falta de conversación entre administraciones locales y autonómicas y el gobierno, ¿no? El drama que es, el maldito drama que es la vivienda en las grandes ciudades y en las... Bueno, ya le podemos llamar las locales, lo que antes se llamaba ciudades dormitorio, etcétera. No se encuentra nada. O sea, la gente de verdad tiene angustia vital y la pena es que no se les sepa asociar esto a medidas directamente tomadas por los políticos que les protegen, que son los que les dicen, no, te voy a asegurar a ti, me vas a asegurar, me estás echando del mercado inmobiliario. Sí. En España se tardan. Yo publiqué hace poco un informe en el CEU-CEFA sobre la vivienda. Había 5 grandes factores tremendos, todos ellos, ¿no? Primero es lo difícil que es construir en España. En España se tardan de 10 a 20 años en transformar suelo en vivienda. La operación Chamartín en Madrid lleva más de 30 años, todo han sido además administraciones del PP, ni siquiera digas, es que había el partido ultraizquierdista, ¿no? Era el PP, pues no ha habido forma de construir una casa en 30 años.
tienes una fiscalidad tremenda. La fiscalidad se ha disparado en los últimos X años. El tema de la ocupación en todas sus modalidades, o sea, lo que se ha hecho con la tolerancia a la usurpación de vivienda es una cosa de alucine, ¿no? Se ha despenalizado prácticamente, ahora es delito leve, no vas a la cárcel si ocupas una casa. La inquiocupación, tenemos, bueno, un tema del que nadie habla, que es la desestructuración familiar. Antes la gente se emancipaba a pares de casa de sus padres porque se casaban y quedaban dos personas que daban un hogar. Ahora se va cada uno por su cuenta, a veces luego se juntan y luego se vuelven a separar. Pero lo que es la puntilla de todo es la inmigración. O sea, si te vienen de 500.000 a 700.000 inmigrantes al año, cuando sigues teniendo mucho paro, y no se construyen más que la mitad o la tercera parte de las viviendas que hacía falta para eso, ¿qué podía salir bien? No sé si recuerdan, en los años 40, 41, 42, se cuenta que había una manifestación de falangistas en la embajada británica, ante la embajada británica, gritando Gibraltar español. Y entonces el ministro Serrano Súñez llamó al embajador inglés, Samuel Juárez, le dijo, ¿quiere que le envíe más policía? Y dice, no, por favor, envíeme menos manifestantes. Ese es. Bueno, pues usted envíeme menos inmigrantes, quiero decir, y no tienen culpa ellos hacen bien, cada uno, hacen bien en venir aquí. Pero si vienen 500.000 inmigrantes al año, de 500.000 a 700.000, y se están construyendo viviendas, insisto, para la mitad o la tercera parte, ¿qué puede salir bien? Y además es que se concentran, porque en Madrid, donde estamos, vienen como el 20% de los inmigrantes, siendo el 7% de la población de España, Madrid, 7-8%. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto que estalla. Y ahora descubre ese señor Escrivá, que fue de este gobierno que ha creado las bases para este tipo de cosas, no solo este gobierno, ¿eh? Por ejemplo, lo de convertir en delito leve la ocupación se hizo con el gobierno de Mariano Rajoy. Y ya termino, don Mario. No, está muy bien. Permítame, don Mario, que le recomienda a la audiencia que se acerque a este informe, concretamente el informe 12 del problema de la vivienda en España, que es del mes de junio, publicado por CEUCEFAS, en el que el profesor Macarrón no solamente hace un análisis, sino que además pone encima de la mesa propuestas. Si es que propuestas hay muchas, hay propuestas muy buenas. El programa de vivienda, por ejemplo, de Vox también tiene propuestas muy interesantes, pero el problema es que a mí me da la sensación de que los toros desde la barrera lo ven muy bien los propios socialistas, ¿no? Ahora con el ejemplo de Escrivá. Pero no que insiste lo de la inmigración. En España, por desgracia, por el invierno demográfico, mueren más españoles de los que nacen cada año. En España se libera vivienda, cada año los españoles liberamos vivienda. Simplemente con no hacer nada, pero que hubiese inmigración cero, durante X años, se aliviaría el problema. Simplemente con eso. Además hay que construir vivienda. Además, por supuesto que sí. Todo lo demás. Pero fíjese la propuesta, ¿eh? De un país a ver, es que al español le están reventando las costuras. En sanidad pasa lo mismo. El siguiente informe que sacamos sobre sanidad, efectivamente las listas de espera, con datos oficiales, han aumentado entre un 50 y un 100% en los últimos 10 años así. ¿Qué ha pasado? Bueno, la población envejece, con lo cual tiene tendencia a tener más demanda, pero es que ha venido una borrada de inmigración. Como España está quebrada, las finanzas del Estado están quebradas, porque todo el dinero está aquilatado para comprar votos. O sea, los presupuestos del Estado no se hacen pensando en el bien común, se hacen pensando en comprar votos. Entonces tenemos, con un crecimiento del 3%, seguimos teniendo un déficit del 3%, lo cual es absolutamente aberrante. O sea, el 3% de déficit tienes que tenerlo un año de crisis, no un año de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque se gasta todo lo que se puede, vamos, hasta el último euro no se perdona ni uno para comprar votos, pero no en lo que hace falta, con lo cual tenemos un problema muy serio de muchas cosas. E insisto, si con crecimiento tenemos un 3% de déficit, con crisis, ¿qué tendremos? Eso es lo preocupante. 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Don Mario, está muy feo que le quite la palabra, pero luego ya me regaña en casa si quiere. Y en cualquier caso, a la vuelta de publicidad se la devuelvo, que tenemos una invitada especial. Hoy viene nada más y nada menos que María Fernanda Cabal, que es candidata presidencial en Colombia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. La hispanidad, raíces, identidad y futuro. Nuestra historia es un legado que merece ser defendido. La hispanidad es orgullo, cultura y unidad. Es identidad, memoria y futuro. Tienes una cita en Barcelona con grandes pensadores y defensores de la hispanidad. Marcelo Gullo, Fernando Paz, José Javier Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre a las 7:30 de la tarde. Llámanos al 91 616 24 64. Entra en la web o escríbenos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y te informamos.
Plazas limitadas. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Pues son las 9:03, las 8:03 en las Islas Canarias, y tengo que decirles que tengo un equipo digital maravilloso que, en cuanto hemos dicho lo del informe del profesor Alejandro Macarrón, me han dicho ya está disponible a través de nuestra red social Twitter para todas aquellas personas que quieran acercarse a todas las propuestas que nos ponía encima de la mesa en materia de vivienda. Así que, compañeros, muchas gracias, que siempre están al quite, y hay que decirlo. Muchas gracias, doña Carmen. Y sobre todo, gracias a usted por ponerlo encima de la mesa. Ahora otra cosa será que le hagan caso, pero ahí están lanzadas las propuestas. Bueno, les decía yo antes de la publicidad que teníamos una invitada especial, y en este caso viene de la mano de mi compañero don Guillermo Díaz. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doña Carmen? Buenos días otra vez. Viene usted muy bien acompañado de nada más y nada menos que doña María Fernanda Cabal. María Fernanda, bienvenida a esta mesa de tertulia. Bueno, esta es una casa amiga. Desde hace tiempos he sido invitada, además disfruto de los programas y adoro todo lo que significa la libre expresión. Que es lo importante, ¿no? Que hablemos con libertad y en libertad. Don Guillermo Díaz, saben ustedes que tiene una vinculación muy especial con Colombia, y él en particular nos ha preparado una pequeña biografía, una pequeña pincelada para aquellas personas que no conozcan a María Fernanda, y eso que es muy conocida en redes sociales, y sobre todo que es, por así decirlo, el azote de Gustavo Petro, que eso es una medalla que tiene que usted que ponerse. Es una medalla, pero también es una cruz. Vamos. Y una responsabilidad también, hay que decirlo. Así es. Entre Petro y Pedro estamos finos en los dos países. Sí. Entre Petro y Pedro. Bueno, María Fernanda Cabal, doña Carmen, pues a mí me alegra mucho traerla aquí. Como usted dice, yo tengo una vinculación con Colombia, simplemente porque soy colombiano, básicamente. Bueno, muy importante. Muy importante. Bueno, María Fernanda Cabal es senadora del Congreso de la República de Colombia por el Centro Democrático, candidata presidencial para las próximas elecciones del año 2026. Como usted bien dijo, ha enarbolado la lucha ideológica y política contra el wokismo, el globalismo, la izquierda y la criminalidad en Colombia. Últimamente desde el Senado de la República, como ya lo he dicho, estuvo esta semana precisamente denunciando de la mano con Vox y con Foro Madrid en el Parlamento Europeo la deriva política en la que se encuentra Colombia, una deriva política democrática de valores y de principios en la que se encuentra la sociedad colombiana. Y yo quería empezar dándole paso a María Fernanda Cabal preguntándole cuál es el mayor problema que tiene Colombia en este momento, de todas las problemáticas que tiene, las problemáticas de inseguridad, de narcotráfico, de desigualdad. ¿Cuál es el mayor problema que afecta a Colombia en este momento? El mayor problema vuelve a ser la ausencia de seguridad, porque Gustavo Petro se encargó de promover una farsa que termina vendiéndose como una ilusión, que es la paz total. Yo le llamo paz cocal, porque no deja tocar una mata de coca. Dentro de poco vamos a cambiar la orquídea, que es la flor nacional, por la planta de la coca, porque nos volvimos el país más exportador de coca, de cocaína en el mundo. Entonces, cuando usted tiene esa ambivalencia frente a un problema que tiene que atacar de raíces hay que asperjar, sí, hay que erradicar, hay que sustituir, sí,
Y hay que atacar las fuentes. Y las fuentes es el lavado de activos que proviene de la coca. Él no deja tocar porque dice que pobres los campesinos. Y yo le digo, pobres los campesinos atrapados por carteles de la droga, y tenemos no solo el cartel de Sinaloa, tenemos varios carteles mexicanos, sino el cartel del ELN, el cartel de las FARC, que ahora se divide en múltiples cabezas, todos negociando con la criminalidad transnacional porque el crimen mutó. El crimen hoy traspasa fronteras, ya no son guerrillas contra paramilitares, ya no hay ideología, sino que todos se alimentan del negocio de la coca. Mientras tanto, 800 grupos criminales tienen control total o parcial de 600 municipios de Colombia. Entonces, lo que estamos viendo es que la consecuencia, uno, del Acuerdo de La Habana, que fue un fraude de Juan Manuel Santos, que convenció a sus aliados europeos y a los demócratas estadounidenses que lo acompañaran y a algunos republicanos, y segundo, un Petro que amarra la fuerza pública con múltiples mesas de negociación donde los bandidos se campean por el territorio. Nuevo desastre. Y hay una cosa que usted expuso en el Parlamento Europeo, y es como pues realmente la democracia en Colombia está en peligro, y es una cuestión sumamente grave. Y yo, por desgracia, veo que en muchas ocasiones hay un cierto paralelismo entre lo que pasa en España y lo que pasa en Hispanoamérica. Lo que está contando María Fernanda Cabal es una cuestión sumamente grave, como el narco. No es que se haya infiltrado en el gobierno, ¿no? Sino que al final es como parte del sistema, de lo que llamamos el establishment. El problema que yo veo es que la corriente sea esa, ¿no? Que la izquierda lleve hacia ese punto, y que es muy complicado de combatir. Que ellos tienen una simbiosis desde que se funda el Foro de Sao Paulo. Acuérdense, se cae el muro de Berlín y el comunismo continental dice, Dios mío, tenemos que movernos porque se nos cayó el andamio. Entonces se inventan el Foro de Sao Paulo entre Fidel Castro y Lula da Silva, y ahí es donde coronan a Hugo Chávez y lo vuelven la avanzada, el caudillo del socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una imbecilidad, como el libro del perfecto idiota latinoamericano, o como el filósofo Olavo de Carvalho, que fue mi mentor, que decía, tiene 2 libros fabulosos, como todo lo que usted debe hacer para no ser un idiota, o el imbécil colectivo. Y él hablaba de la izquierdopatía, porque es una enfermedad mental y del alma. Desde ese momento que se crea el Foro de Sao Paulo con movimientos sociales, Carmen, hay una simbiosis entre la criminalidad organizada y las ideas de la izquierda socialista. Desde ahí empiezan a escalar y empiezan a quedarse con países. Y usan empresas como Odebrecht, que se vuelve una empresa criminal transnacional, y conquistan 14 países. Después tienen un revés porque lo hacen muy mal, pero cuando llega la derecha cobarde, les abre otra vez el espacio a la izquierda. Ahora es la última oportunidad que tenemos nosotros de rescatar el continente. A mí me gusta ese punto de esperanza, ¿verdad, Guillermo? Este punto de estamos ante la última oportunidad, pero todavía está ahí, ¿no? Está allí. De rescatar el continente y de rescatar la relevancia política de Colombia en un sector, en un continente, el sudamericano, donde era aliado estratégico de países como Estados Unidos, aliado estratégico de grandes democracias europeas, pero ahora vemos a Colombia alineada con países totalitaristas. Vemos a una Colombia alineada con los ideales de Hamas, ¿no? Que Petro ha enarbolado también esa lucha con Irán, a favor de Hamas, con Irán, con Venezuela y con otros países donde pues la democracia no es su mayor virtud. ¿Qué puede hacer Colombia para salir de ese hoyo en el que se ha metido durante estos últimos 4 años? Mira, cuando yo discuto qué nos pasó a las sociedades que compartimos la civilización judeocristiana, occidental, ¿qué nos pasó? Y yo digo que la guerra fue de comunicaciones, nos ganó la propaganda de izquierda. La propaganda del socialismo, ¿qué es? Porque a la gente ignorante hay que aclararle que el fascista, el nazi y el comunista son hermanos siameses, los 3 hijos del socialismo. Ninguno es derecha, ninguno defiende la propiedad privada ni al individuo. Todos predican la religión del Estado. La propaganda de ellos ha sido efectista, le llega a la gente, el engaño y la mentira terminan siendo la inversión de las virtudes
pero logra calar. Y nosotros somos muy aburridos. Nosotros hablamos muy largo, damos muchas cifras, usamos conceptos que no son comprensibles. Tenemos que aprender a hablar corto y a contar historias sin decir mentiras. Entonces el debate aquí es comunicacional. Vamos a desenmascarar, a desnudar a esa izquierda enferma, ladrona, que lo único que busca es deshacer la vida en sociedad, comenzando desde el núcleo familiar. Entonces sí nos falta eso, lo vamos a lograr, pero increíblemente las sociedades parece que tuvieran que padecer el dolor de lo que significa que la única opción de vida sea el exilio, que la consecuencia sea la miseria y seguramente la muerte. Que es algo realmente dramático, ¿no? La derecha subestima la importancia de la envidia. La envidia es el gran motor de la izquierda política desde hace 250 años y se ve además clarísimo ahora que en Occidente ya no hay pobres, en Occidente ya no tendría que haber izquierda. Podía haber tenido sentido, no lo sé, en su momento, esas sociedades feudales con unas desigualdades verdaderamente, sí, podemos decir sangrantes, pero eso ya no es así. Y sin embargo, la izquierda sigue sacando la misma cantidad de votos en España, por ejemplo, que al principio de la democracia y que en la República. ¿Por qué? Pues yo creo que subestimamos el poder de la envidia. Y luego la derecha, el resentimiento. Eso lo explota la izquierda. En España tenemos dos tipos de izquierda, la izquierda y la izquierda. El nacionalismo es la envidia contra Madrid, contra lo que es el concepto de España. Y luego tenemos esos tibios, lo que usted ha dicho, los Juan Manueles Santos, que son gente que venden realmente, o sea, en vez de continuar con una labor que había hecho, por ejemplo, su predecesor Uribe, que había sido el mejor presidente de Colombia en décadas, pues realmente revierten por esos complejos, ese miedo, ese y si así mejor, ese buenismo estúpido. No hay que ser un malvado. Que lo llamaron la tercera vía, ¿no? Exactamente. Pues, como Tony Blair, la tercera vía. Bueno, la tercera vía no es nada. Es no tomar decisiones cuando usted necesita determinación. Pero Tony Blair era de izquierdas. O sea, Tony Blair hacía, digamos, era un izquierdista templado, moderado. El otro era uno de derechas, templado, que era distinto. Nunca fue de derechas. Porque yo tengo la tesis que la élite política colombiana, que es la de Bogotá, la que concentró el poder a lo largo de la historia, siempre ha compaginado y así ha contemporizado con la izquierda porque es una estrategia. Para que no te ataquen mientras haces negocios y te quedas con porciones de poder, es mejor jugar a ser de izquierda. A mí me da mucha pena de Colombia porque es un caso de suicidio y además absolutamente innecesario. Yo recuerdo que cuando Uribe gana las primeras elecciones, Uribe es un outsider porque el Partido Liberal colombiano no era liberal en el sentido liberal clásico, era más progresista que otra cosa. Y él sale de ahí porque ve que no encaja, pero arrasa las elecciones, arrasa entre las clases populares con un discurso que en teoría no le iba a servir de las clases populares, genera yo creo por primera vez mucho entusiasmo en los colombianos que creen en su país. Yo he conocido colombianos hiperhumildes que decían, es que cuando llegó este señor, por primera vez pude ir por una carretera sin temor a que me alcanzara una pesca milagrosa, que era como llamaban los terroristas cuando esto, claro, no se lo va a creer gente que no haya vivido. De repente secuestros colectivos. Y unos malhechores de la FARC montaban un falso control y se llevaban el autobús entero. Secuestraban el autobús entero. ¡Un autobús! Entonces, la gente decía... Había que contar, por eso el concepto de pesca milagrosa, ¿no? Claro. Siguiendo el episodio bíblico. Yo creo que hubo como mucho orgullo nacional en aquel momento, que por primera vez en mucho tiempo Colombia no era famosa por las drogas, no era famosa por el terrorismo, no era famosa por la inseguridad, sino por cómo han reconstruido el país. Y de repente, desde las propias filas que consiguieron eso, lo hundieron. Con los mandatos de Santos y de la élite política. Y la élite, mira. Genera ese rencor a Uribe. Claro, porque Uribe era antioqueño, paisa, montañero. ¿Sí? Lo despreciaban por eso. Lo despreciaban porque la élite siempre ha despreciado lo regional, lo rural, la provincia, cuando Colombia es un país de regiones. Uribe nunca, y se lo he dicho, fue consciente que él le había roto la columna vertebral al régimen y le devuelve la posta al diablo, que era Juan Manuel Santos.
El diablo, a pesar de llamarse santos. Eso es una pequeña contradicción in términis, ¿eh? Vamos a... por relajar un poco el ambiente. Señora Cabal, yo lo que quería es preguntarle, porque claro, el golpe ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en Colombia para volver a transmitir esa confianza a los colombianos que tienen a un presidente que les desagradaba? Acordaos, la elección fue un poquito vergonzosa cuando se presentó el candidato, ¿cómo se llamaba? El super outsider, el señor mayor que con el empresario que... Rodolfo Hernández. Era una cosa que decías, yo creo que ni siquiera los colombianos fueron conscientes del tremendo peligro que corrieron y acabaron cayendo en Petro, pero porque no veían algo fiable detrás. Decían, han sido los posuribistas los que nos han traído aquí. ¿Cómo me fío? ¿Cómo se recupera desde el mundo no petrista la confianza de los colombianos? Déjeme que me adelante. Yo soy consultor de empresas y decimos cosas muy sensatas. Hace falta una solución cabal. Aquí tiene la respuesta, quizás. Mira, aquí tiene la respuesta. El dolor trae aprendizaje, desgraciadamente, en este universo físico, y todo tipo de dolores. Los dolores del alma, los dolores físicos. El dolor para nosotros colombianos, que siempre nos hemos sentido que sabemos un poco de política, en general. ¿Sí? Que es un pueblo que no es ignorante en política. Terminamos con Petro, semejante vago, que acabó Bogotá, la destruyó, acabó la salud de Bogotá, dejó un hueco de más de, en euros, será 150 millones de euros, un cráter en la salud. Acabó la empresa privada porque él odia a los privados, porque él es un resentido espantoso. Las basuras no cabían en Bogotá, la indigencia desbordada porque a él le gusta eso, porque el anarquista disfruta destruyéndolo todo porque nunca ha construido nada. Exacto. Entonces lo fácil es ponerle una bomba, quemar, vaya, pegue el ladrillo, no. Y como él pelechó toda su vida siendo un bagazo, y el Estado colombiano es experto en regalar amnistías e indultos, pues cuando usted no corrige al niño, de adulto va a tener un delincuente. Eso es lo que tenemos de presidente. ¿Sabe cuántos ministros lleva? 60. Vamos a proponerlo para los Guinness Records. Es como cuando usted se casa 10 veces. El problema no es de las mujeres, el problema es suyo. Suyo. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Diciendo las cosas como son, sin miedo. El petrista arrepentido, sí. Arrepiéntase, porque lo que tenemos hoy es la destrucción de la economía de un país que a pesar de la adversidad venía saliendo adelante. La destrucción del sistema de salud más solidario del mundo, donde se atendía al estrato alto, se atendía al estrato bajo, 98% de cobertura. Eso no lo tiene ningún país, ni latinoamericano, ni muchas veces europeo. Y Estados Unidos tiene un sistema pésimo de salud, donde si usted no paga un seguro caro, la atención es muy mala. Todo lo acabó porque él es un depredador. Yo he dicho que Petro es peor que el COVID. Va a dejar la economía peor. Entonces, si uno no tiene la firmeza y la fuerza moral para decir las cosas, no vamos a generar la conciencia suficiente y la credibilidad. Pero yo les doy la buena nueva, para que ustedes estén atentos. Y yo quiero que estén atentos, y se lo he dicho muchas veces a los amigos acá con los que hemos luchado juntos en España por una misma causa. Sigan las elecciones, cómo se está moviendo Europa, por cuenta de una migración desbordada, promovida por todos estos socialdemócratas que lo que hacen es minar la posibilidad de supervivencia de la sociedad civilizada. Y miren lo que está pasando en América. Perú ya vacó la presidencia de Dina Boluarte. Perú gira a la derecha. O gana López Aliaga o gana Keiko Fujimori. Obviamente me gusta Keiko, somos amigas, conozco al alcalde de Lima, sí, pero me gusta, la tercera es la vencida. Bolivia, un fenómeno que no era esperado. Los dos que pasan, centro derecha y derecha, yo creo que gana Tuto Quiroga, un país completamente narcotizado, un estado narco. Se logran liberar y el ejército ya está de su lado. Chile va a ganar José Antonio Kast, pero tenían que probar la basura socialista de Boric y espantar más de 100.000 millones de inversión extranjera.
Nos vamos a mover, Colombia no se puede quedar atrás y hay que orar para que Trump saque rápidamente a Maduro. Y ustedes tienen que explicarle al mundo lo que está pasando en Europa, porque en Europa hay valientes que están defendiendo sus países, o sea que el socialismo hay que mandarlo a recoger. Pues aquí ya sabe cómo recibimos a Petro, ¿no? Primero en España decimos pone a parir, o sea, critica acerbamente a España, como si Colombia no viniese, fuese un país hermanado con España. Le recibimos nuestro gobierno con la alfombra roja, pero es que el Ayuntamiento de Madrid, supuestamente de derechas, también le da Le la puso medalla. un collar, ¿no fue Sí. el collar de los Reyes Católicos? Y ¿No le entregaron las pusieron? llaves de la ciudad de Madrid, que es uno de los más Pero grandes además él dijo honores. que nosotros veníamos del califato. Se puede ser más tonto que nosotros. Y además una persona a la que cuando se posiciona como presidente saca la espada de Bolívar delante del rey de España. ¿Sí? En un claro gesto de amenaza, claro, evidentemente. O sea, Bueno, pero es que en España, en el Parque del Oeste, nosotros también tenemos una estatua. Tenemos estatua de de Simón Bolívar, tenemos estatua de Rizal, que fue el José Rizal que dijo que Filipinas era malísimas. Aquí somos así de inclusivos, como se dice ahora. Ahora, dicho lo cual, hablaba usted de migración y no en sentido negativo. ¿Sabe que ya hay más de 1 millón de colombianos en España? Me supongo que sí. Más de 1 millón de colombianos es la gente que más está viniendo. O sea, desde que Petro llega al poder hay una desbandada de Mira, colombianos. Petro ha expulsado 2.400.000 colombianos Pues en sus 3 años de gobierno. España, porque que la está- única opción es irse. Claro. Y gente joven que no encuentra futuro en Colombia. España, que no está cerquita, precisamente, han venido desde que está Petro como 500.000, creo que es la cifra más o menos. El problema que hay con gente como Petro, vamos, con todo el grupo de Puebla y demás, es que ellos saben que para gobernar tienen que aprovechar unas circunstancias extraordinarias. Y a partir de ahí pueden decir lo que los islamistas, ¿no? Que vote todo el mundo una sola vez. Y hacen luego para reforzar sus sistemas y que lo de votar sea accesorio. Colombia es un país muy fuerte. Sí, o sea, pero con el problema todos los es que están problemas que destrozando tiene. la institucionalidad Sí, en Colombia. por El problema es supuesto. ese, y que la justicia... Yo creo que no lo van a está conseguir. perfectamente corrompida en Colombia y lo que a mí me espanta es ver cómo el espectro del terrorismo vuelve a asomar en Colombia. Acaban de asesinar a un candidato de la derecha. Y quiero recordar que uno de los portavoces de Petro dijo, bueno, ya sabe, la gente que se mete en política sabe que aquí se hay expone, riesgos, ¿no? Que se expone. En vez de decir, no va a pasar jamás y vamos a hacer todo lo posible para proteger. Da la sensación de que un tipo que reivindica su pasado, y su pasado es terrorista, puede también agitar ese espantajo para generar miedo en los colombianos y que no haya alternativa real. No hay un solo trino de Petro que sea amable desde su posesión y bueno, previamente también. Es una persona psiquiátrica, él es un psicópata narcisista, él cree que el mundo gira alrededor de él, por eso quiere ser el salvador de la humanidad. Vamos a tener racionamiento de energía porque a este psicópata se le dio porque el petróleo era peor que la coca, y así lo dijo públicamente. Detesta el gas, detesta el carbón y resulta que nosotros tenemos fuentes naturales de recursos de todo. Eso es. Para poder abastecernos. No, él necesita empobrecer, que la economía se reseque, que la gente quede desempleada, que haya rabia social, porque eso es lo que él sabe capitalizar. Eso es. El peligro viene a ser el año entrante cuando él use de nuevo la herramienta que le gusta, que es la agitación social, porque él, acuérdense que el socialista nunca es responsable de nada, ¿no? Oh, no, que Todo lo que siempre hace la culpa es de los demás. siempre es de los demás. Es como si a usted le embarazan la hija y usted bota el sofá, porque la culpa es del sofá. Siempre la responsabilidad es de otro y la capacidad propagandística de mentir hace muy peligroso que entre marzo, que es la elección de Congreso, y las consultas de partidos, que es la fecha más importante electoral de Colombia, incendie el país como lo incendió con el paro nacional. De allí hasta mayo, que es la primera vuelta. O
O sea, no la vamos a tener fácil con Petro. Y además, María Fernanda Cabal ha estado en el Parlamento Europeo, de hecho, afiando un poco las vergüenzas de la Unión Europea y sobre todo la connivencia con ciertos regímenes de izquierdas de Hispanoamérica, como es el caso de Colombia. Allí María Fernanda expuso, como se suele decir, las verdades del barquero, se dijo las verdades del barquero, y dijo cosas importantes como, por ejemplo, algo que nos puede sonar a nosotros muy de cerca porque nos toca próximamente, y es que, por desgracia, les decía que los gobiernos de izquierdas se suelen parecer. Hablaba directamente de cómo se estaban destruyendo servicios públicos, hablaba de cómo se estaban cercenando libertades, y en un último caso venía usted a decir que era más o menos como una evolución, terminaban pues directamente acabando con la propiedad privada. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con Hugo Chávez, con ese famoso expropiese, y en Colombia van por ese camino, ¿no? Sí, claro, porque tienen las mismas ideas basura del comunismo de hace 80 años. El comunista tiene cemento en el cerebro, es inamovible. Es la envidia, porque mucha gente lo sigue, porque ellos no tienen propiedad o tienen menos. Hay un libro sensacional que se llama La envidia igualitaria, que escribió Gonzalo Fernández de la Mora, que fue un ministro que entonces se llamaba Obras Públicas en la época de Franco y fue un gran intelectual. Es un libro absolutamente extraordinario, es un ensayo sobre la envidia, qué se ha pensado de la envidia, y es que es la base, digamos, de la política de la izquierda desde la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad, la palabra igualdad entendida como igualdad de resultados, no como igualdad de oportunidades, solamente se puede conseguir rebajando a los de arriba, necesariamente. Entonces, la envidia, violencia. Claro, subestimamos, nunca subestime el poder de la envidia. Y la envidia es el motor ahora mismo de ese resentimiento. Insisto, en Occidente no tendría que haber ya izquierda. Izquierda en ese sentido, podría haber unos partidos que fuesen un poquito más, digamos, sensibles a la gente más pobre, porque siempre hay la gente más pobre, pero no esa rabiosidad, los mismos conceptos, el mismo odio que luego se mutó, por ejemplo, en el odio hombre-mujer, o sea, de la mujer hacia el hombre, etcétera, ¿no? Es el mismo concepto, ahí se basa todo. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos por qué tienen tanto éxito con lo monstruosos que son. Porque realmente lo que hacen es hundir lo que usted está diciendo. Pero porque el odio es la emoción más expuesta en el ser humano. Claro. Para usted odiarme solo necesita un titular de prensa, para quererme me tiene que conocer. Solo necesito que sea más guapo que yo, cosa que ya sucede y cómo no la voy a odiar. Don Guillermo Díaz. Comentaba Mario Noya, mencionaba el asesinato de Miguel Uribe, que fue compañero de María Fernanda Cabal en el Centro Democrático, y María Fernanda Cabal al inicio de la entrevista decía que el hecho de enarbolar la lucha contra la delincuencia y contra lo que está sufriendo Colombia en este momento es una medalla, pero también una cruz. Frente a esa cruz, yo quería preguntarle, ¿usted se siente segura siendo candidata presidencial en Colombia? No, en Colombia los riesgos son altísimos. Yo tengo que agradecerle a la Policía Nacional que reforzó mi seguridad y la de mi familia, pero la exposición está siempre allí. De hecho, de quien se dice que es uno de los autores que dio las órdenes, el autor material del asesinato de Miguel Uribe, es el mismo que hace 3 años apareció en un computador. A nosotros nos llamó a mi casa el general de la Policía Nacional de ese entonces a decirnos que habían pagado 1.000 millones para asesinar a uno de mis hijos. Y tenían la dirección de la casa, las placas de su carro. O sea, es la misma estructura criminal, pero lo increíble es que todo esto es la coca. 300.000 hectáreas de coca te hacen un país inviable. Hoy tiene más presupuesto el narcotráfico que el ejército, la Armada, la Fuerza Aérea. Es una locura. 70 billones al año. Están produciendo 6 cosechas de coca porque modificaron la semilla. Que sepan los que nos escuchan que los consumidores de coca, occidentales, españoles, de Estados Unidos, están contribuyendo. Cada vez que alguien consume coca, está contribuyendo a la destrucción, a que Colombia sea un Estado fallido, a que haya tanto asesinato, a que gobiernen los más malos de lo más malo que se puede ser, que es un narcotraficante sin escrúpulos. Y atornillar a Maduro. El consumidor, o sea, la tolerancia también del consumo en Occidente es co-culpable de lo que está pasando ahí, ¿eh? Aquí no solamente es que ustedes de repente han tenido mala suerte y ella se establece una estructura. Si no hay consumo, no hay negocio. Para seguir dando un poco de contexto a esa cifra que da María Fernanda Cabal, en los últimos años las cifras de cultivos de coca en Colombia han pasado de 18.000 hectáreas a 300.000 hectáreas de cultivos de coca en los últimos años. Es que es un crecimiento exponencial, es que contra eso es dinero, es poder del narco. Ahí hay un problema. Es compra de elecciones. Se quedan
con los gobernantes locales, suben a los gobernantes regionales y patrocinan campañas. Es que Gustavo Petro, su campaña fue con buena parte de ese dinero. Su hermano visitó las cárceles a los extraditables a prometerles no extradición y a cambio le ayudaron a ganar las elecciones. O sea, hay demasiada suciedad y además legalmente se le comprobó, que más de 5.000 millones de pesos, que son 1.800.000 euros, entraron oficialmente a su campaña. No está preso el gerente porque la fiscal es puesta por Petro. El gerente de la campaña, que es el director de Ecopetrol, que pasamos de Ecopetrol, la joya de la corona, de 33 billones de pesos a solo tener 3 de ingresos, porque ellos se comen todo, son el comején, son una especie de verdad que destruye a la humanidad. La cuestión de la droga es un problemón que no hay manera de afrontarlo desde un solo país. Y además ha pasado en América. Es decir, cuando Uribe declara la guerra de las drogas, el problema se desplaza a Perú. Y cuando Perú se pone en duro, se desplaza a Bolivia. Así es. No hay manera. Y además ahí tienen razón los hispanoamericanos que le dicen a Estados Unidos: chicos, consumís vosotros, pagáis vosotros y nos tratáis a nosotros como... el problema no es nuestro, es decir, estamos atendiendo una demanda que es vuestra y ahí hay muy difícil solución, porque además generas un dinero salvaje que no está fiscalizado, que hace que los estados tengan menos poder que las propias bandas. Es complicado, no sé cómo se puede hacer y las estrategias de cerojazo es verdad que no han funcionado tampoco. A ver, por supuesto que son problemas internacionales, dicho lo cual eso no exime de la responsabilidad de cada uno. Cada uno en su parcela tiene que hacer lo suyo. Es como cuando me dicen, es que la inmigración descontrolada no se puede porque la Unión Europea... Digo, no, vamos a ver, nosotros tenemos la obligación de protegernos como país. Primero, que hay países dentro de la Unión Europea que controlan mucho más la inmigración y están en la misma Unión Europea que nosotros. Y segundo, que si la Unión Europea realmente, que no lo creo, fuese la culpable de que mi país esté, digamos, teniendo este problema bestial, pues tenemos que replantearnos esas relaciones. Y lo mismo con la coca, dice, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y luego procurar que internacionalmente se haga lo que haya que hacer, ¿no? Y desde luego lo de Estados Unidos, insisto, lo de los consumidores, es que hay que decirlo de verdad. O sea, por supuesto que cada narcotraficante es 1000 veces o 1.000.000 de veces más culpable que el consumidor. Pero usted, consumidor, está contribuyendo a una auténtica desgracia masiva. Y hay que decirlo. Y basta ya de esa chorrada de que esto, pobrecito, es un adicto. No, basta ya de esa chorrada. Eso me complica porque de repente dices... fijaos, hay el debate de la legalización que ha habido y gente con las mejores intenciones del mundo. En el mundo liberal ha habido gente que ha hecho llamamiento diciendo, señores, que es que voy a los hechos y volvemos a los de siempre. Eso es rendirte. Siempre, pero siempre que ha pasado, y te hacen la cuestión, te lo vinculan con lo que pasó con el alcohol en Estados Unidos, etcétera. Pero voy que incluso ahora ves que en Estados Unidos se legaliza en buena medida el consumo de cannabis y tal en un montón de estados. Y el problema sigue, de repente te sale el fentanilo. Mira, es que no hay manera, ¿te crees que te vas a cargar? El ser humano siempre se va a inventar otra cosa. Mira lo que pasa en Holanda, que hay una droga que se vende legalmente con código QR y tiene unos límites en la dosis, en el componente. Pues la mafia vende la que tiene un componente más adictivo. Claro. Porque el ser humano es eso. María Fernanda Cabal, yo sé que tiene una agenda muy complicada, pero permítanos una última pregunta que la va a formular mi compañero Guillermo Díaz. Simplemente para terminar esta agradable charla que hemos tenido con la candidata presidencial María Fernanda Cabal, hemos visto cómo uno de las grandes problemáticas de varias democracias en el mundo es el wokismo, el globalismo y ese desarraigo del patriotismo, ¿no? El patriotismo antes se veía como algo bueno. Mencionaba Mario Noya que Colombia era un país muy patriota y ahora últimamente en los últimos años ha dejado de ser así. Eso lo vivimos también aquí en España. Aquí en España, ahora que se acerca el 12 de octubre y también en países hispanoamericanos, se ha terminado convirtiendo esta fecha en una fecha de conflicto, en una fecha que hiere susceptibilidades. Y en redes sociales hay un hashtag que pone algo así, que pone nada que celebrar. Y viene efectivamente, como dice Mario Noya, Donald Trump, ¿no? Estadounidense, a reivindicar esta fecha. Entonces, yo quería preguntarle a María Fernanda Cabal,
¿Cómo se puede enfrentar esta lucha, ¿no? contra este tipo de dejadez? Pero es que volvemos a lo mismo. El profesor ha dicho, no debería haber izquierda, porque la gente vive en una sociedad de bienestar. La izquierda como la hemos entendido siempre, no digo una cierta variante. Claro, suavizada. pero resulta que es una agenda creada de imbecilización colectiva. Y yo pongo un simple ejemplo. Cuando usted no tiene agua potable, a usted le toca caminar, póngase en el ejemplo, caminar 3 kilómetros. O si usted es está en una sociedad donde todavía la escasez es expuesta, usted tiene que caminar a donde haya un pozo y seguramente caminar con sus hijos y traer el agua. La traen todos. Cuando usted tiene frío, le toca cortar leña. Y si tiene calor, le toca buscar de qué manera se refresca para no morirse deshidratado. En ese momento la mente no tiene tiempo distinto, sino para la supervivencia. El ocio de la mente lo da la sociedad de bienestar. Absolutamente. Por eso en el mundo civilizado occidental la estrategia fue imbecilizar la juventud. ¿Cómo es posible que uno llegue a un campus universitario de Harvard, donde estar ahí es un privilegio y encuentre un poco de soquetes diciendo locuras, pero además generando violencia social? Sí. Volvemos a lo mismo. En donde perdimos los seres humanos nuestra conciencia moral. Por fortuna, así como decimos no perdemos la esperanza, el 80% de la humanidad es conservadora. ¿Qué quiere decir conservadora? Normal, que conserva, que cuida. Usted no deja a su niñito tirado para que lo pise un carro. Usted cuida, usted quiere que su casa que usted compró no se le incendie, usted no deja prendido. Claro. La normalidad, la naturaleza de lo normal tiene que terminarse imponiendo, pero por eso la comunicación es el rey. Con la comunicación de la envidia nos dañaron la civilización occidental y con la comunicación de lo normal y lo correcto, con valentía, sin complacencia, sin miedo, vamos a corregir el rumbo. Bueno, pues nos quedamos con esa esperanza, si les parece, porque nosotros queremos mucho al pueblo colombiano y les deseamos lo mejor. Y para eso es necesario que caiga cuanto antes Gustavo Petro. María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer, como siempre, hablar aquí en Radio Libertad. Y eso sí, pausa publicitaria y enseguida volvemos con más cosas aquí en Mañanas en Libertad. Muy bien. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Descubre el Madrid de la Guerra Civil a través de un paseo lleno de memoria, historia y reflexión. Verás Madrid con otros ojos. El miércoles 15 de octubre recorre los escenarios clave y conoce personajes históricos que marcaron la ciudad junto a Javier Sardón. Plazas limitadas. Llama ya al 91-616-2464 o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más.
Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Bueno, estábamos hablando largo y tendido de Hispanoamérica, del concepto hispano en general. Hablábamos de Donald Trump, de cómo Donald Trump había reivindicado al final a los reyes católicos, concretamente a la corona de Castilla y el descubrimiento de América, cosas veredes, ¿no? El caso es que en esta mesa quería poner yo el tema de Donald Trump y del proceso de paz, esa mediación que ha puesto encima de la mesa el presidente norteamericano en Gaza y sobre todo en esa presunta nominación al Premio Nobel de la Paz. Hoy les hemos preguntado en la tertulia a nuestros oyentes, perdón, en lo que es el inicio del programa, a través de esa libre encuesta, si creen que debe ganar Donald Trump el Premio Nobel de la Paz, que se falla hoy mismo. No sé nuestros contertulios qué piensan. No sé, sobre todo ya, si lo va a ganar yo creo que está claro que no. Bueno, no vete tú a saber. Pero decía Eric que había partido todavía. El Nobel de la Paz está súper desprestigiado porque ha sido aquella coña que le dieron a Obama antes de empezar. O sea, es verdad que si acabase con la guerra de Gaza o fuese decisivo, y no digamos si con la de Ucrania, o sea, que esfuerzos está haciendo en lo que es guerras y paz, desde luego está haciendo esfuerzos mucho mayores que cualquier otro presidente de precedente. En ese sentido, podría desde luego merecerlo. Comparado con el de Obama, sería mucho más justo. Ahora, dicho lo cual, como decía aquel, ¿quién soy yo para juzgar si realmente no lo sé? No, y sobre todo, vamos a ver, como estás juzgando intenciones y es que desde el minuto 1 está todo el rato intentando resolver conflictos, eso es, en vez de potenciarlos. Chicos, si le juzgásemos como la izquierda, que se les juzga por las intenciones, crean muchísimos pobres, pero dicen que van a ayudar a los pobres, pues entonces... Pero no solo eso, y además intentando generar prosperidad, y no solo en el buscar el apretón de manos, etcétera, ¿no? Ya veremos, sobre todo son los papelones que están haciendo, ¿no? Los enemigos de... Entonces, bueno, por responder a su pregunta, doña Carmen, se lo tienen que ganar tal y como viene celebrándose o concediéndose el Nobel, es que no tendría que haber ni siquiera duda. Es que no tendría que haber ni siquiera duda de que se lo tendría que llevar. Repito, cómo ellos también han dicho que se gestionen este tipo de cosas. Entre Azerbaiyán y Armenia los ha juntado, que es también un conflicto, digamos, enquistadísimo. O sea, es verdad que está haciendo notables esfuerzos por la paz. No es solo de ahora, es que es de antes. Es que viene de antes. De su primera administración hacía lo mismo también. Y además, siempre, fíjate, frente a la idea, la beligerancia y que los republicanos, que son siempre con el desconocimiento del personal sobre este tipo de cosas, ahora que adelante. Siempre ha hecho... A ver, ¿con quién hay que hablar? Con el de Corea del Norte, y se va allí y se pone con el gordo y le dice, a ver tú, siempre ha ido a hablar. A este no se le puede decir que ha negado el diálogo. Xi Jinping los elogia encima para regalarles el ego y tal. Y luego pase lo que pase, pero chicos... Y luego si obras son amores y no buenas razones, y el refranero clásico, incluso latino, tiene razón, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, lo que está haciendo del gasto de la OTAN, que por cierto ayer le metió un cuerno a Pedro Sánchez, de los gordos. Exacto, a propósito del PIB del 5%, y si realmente tiene que estar España todavía en la OTAN, teniendo en cuenta que se están entonces, saltando todos los acuerdos. Con una OTAN armada hasta los dientes va a haber mucha más paz, porque la OTAN nunca, salvo una situación excepcional que fue lo de Kosovo, que había una masacre, que yo recuerde, nunca la OTAN ha iniciado un conflicto. Todo este rollo de Putin de que es que la OTAN es muy peligrosa, es una alianza clarísimamente defensiva, lo ha sido siempre, está en su ADN. Las democracias no inician guerras, normalmente, salvo situaciones excepcionales, no inician guerras, las dictaduras sí. Entonces, una OTAN más armada merece mucho más el premio de la paz quien realmente procure que la OTAN esté mejor armada que quien la desarma. Eso sí que nos llevaría a conflictos. No, de verdad, es de no creer, ¿no? El panorama
los defensores de la paz y se les ha visto siempre el plumero. Dicho lo cual, tiene pinta de que la pesadilla, lo peor de la pesadilla de Gaza, está terminando, y creo que parece ser que se está celebrando tanto en Israel como unos como otros lo están celebrando. Veremos a ver. Vamos a ver. Yo entiendo que todo hay una fatiga de guerra tremenda. Pero van a soltar a 2.000 asesinos. Bueno, no los van a soltar para que empiecen a rezar sutras ahora. Van a soltar a asesinos que lo que quieren es de armar. El problema, además, ahora me da a ver cómo lo gestiona Israel esto. Porque Gaza está arrasada. Gaza va a tocar ahora, les tocará mucho tiempo, o les llevará bastante tiempo reconstruirla. El problema es que desestabilicen Judea y Samaria, sí, lo que se llama Cisjordania, los territorios de Judea y Samaria o de Cisjordania que están bajo control de la Autoridad Palestina, esa entidad de la que no se puede decir una cosa buena. Entonces el problema es que jamás diga, vale, pues venga, vamos a jugar aquí, y eso sí que escala. Si jamás pudo hacer el 7 de octubre desde Gaza, no os quiero ni contar lo que puede hacer desde la denominada Cisjordania, que tiene Jerusalén ahí, es decir, sí. Y que tiene todo Israel a tiro, nunca mejor dicho, ¿no? Veremos a ver. Y tiene Jordania al lado. Sí. Hay un estado palestino ya que se llama Jordania, pero como jamás consiga penetrar también fuerte en Jordania, si se hace con un control medianamente efectivo de Cisjordania, vais a saber lo que es temblar. Además, de hecho, como les decimos, estaremos muy pendientes porque todo lo que se ha puesto encima de la mesa habrá que ver si se cumple. Recuerden que están negociando con terroristas. ¿De cuándo un grupo terrorista ha sido de fiar? No, y sobre todo un dato voy a dar aquí que es importantísimo. El ejército israelí, el formidable ejército israelí, poderosísimo ejército israelí, que ha arrasado Gaza, no ha conseguido rescatar a todos los rehenes. ¿Y sabe por qué? No sabe en algunos casos dónde están los rehenes, porque no sabéis, se supone que Gaza tiene más kilómetros de metro terrorista que el metro de Madrid. Entonces, que si asumimos lo que es que un ejército tan poderoso ¿y sabe por qué no sea capaz de aniquilar a una organización terrorista y sacar esos porque rehenes. Ha tenido un exquisito cuidado. Ha sido la primera guerra de la historia de la humanidad, posiblemente la primera guerra en la que un bando quería que le matasen tanta gente propia, tantos civiles como fuera posible. Bueno, eso lo hizo la Unión Soviética de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Y el otro bando quería matar tan pocos del enemigo como fuera posible. Eso sí. O sea, las dos cosas a la vez. Es verdad, no ha yo pasado creo nunca. que no ha pasado nunca, que es una cosa alucinante. O sea, ¿qué quieren los de Hamas? Cuantos más palestinos mueran, más puedo decir que es un genocidio. Exacto. ¿Y qué quiere Israel? Israel lo único que quiere son los objetivos militares, es la cabeza de Hamas y rescatar a los rehenes. Es lo único que quería. Exacto. Claramente. Entonces, todos los que hablan de genocidio y de masacres y demás, por supuesto, vamos a ver, crímenes de guerra aislados, en el sentido de un soldado aislado que en un momento dado de calentona, por supuesto que los puede haber, porque en todas las guerras, ¿en qué guerra no hay crímenes de guerra? Pero eso no quiere decir que sea una cosa sistemática en absoluto por parte del gobierno israelí, que intenta escrupulosamente al revés, porque sabe que políticamente es un desastre, moralmente es un desastre que hubiese cometido las masacres que dice toda la izquierdona y toda cierta derecha antisemita, que a la vez han confluido en este caso. Esto que ha dicho Alejandro es tan importante. Gaza, repito, está arrasada. Gaza está arrasada. Esto es un hecho. Gaza está arrasada. Vamos a comprar la cifra de 60.000 muertos en un territorio que tiene 2 millones de habitantes. Gaza está arrasada y hay 60.000 muertos de una población de más de 2 millones de habitantes. ¿En serio nadie se hace una maldita pregunta al respecto? El potencial de destrucción que tiene Israel. Había aniquilado Gaza en 2 semanas. En 2 semanas había aniquilado Gaza. Si solo le hubiera dado por hacer un ojo por ojo, ¿cuántos matasteis vosotros en horas? 1.200 israelíes. Vamos a matar en horas 1.200 gazatíes. En un mes y medio, había aniquilado Gaza. 60.000
en un territorio arrasado con más de 2 millones. ¿En serio estamos hablando de genocidio? Sois una banda de sinvergüenzas como hay muy pocas en la historia. Y de tontos, ¿no? Es una mezcla. De la ignorancia, que a veces es muy atrevida. Don Eric Gutiérrez viene con la información que nos deja los datos de la encuesta. Hoy preguntábamos concretamente por el Premio Nobel de la Paz y no sé cómo han ido los resultados. Pues, doña Carmen, voy muy rápido. Hemos preguntado por eso, ¿no? Por el Premio Nobel de la Paz y si debería ganarlo Donald Trump. Dábamos 4 opciones: sí, no, no lo sé o no me importa. Ha ganado rotundamente el sí con el 74%. Digamos que 3 de cada 4 personas que han votado creen que Trump se debería llevar ese galardón. La segunda opción más votada, no me importa, con un 12%. Aquí prácticamente 1 de cada 10 no le da absolutamente igual quien gane este premio, sea Donald Trump, sea Pedro Sánchez o sea quien sea. Me imagino que Pedro Sánchez prefieren que no. A mí me da pena que a la gente estas cosas no le importen, porque bueno, tiene pues... Que está tan desprestigiado, es un premio especialmente desprestigiado. Claro, pero si yo entiendo eso, pero como se lo ha llevado cada golfo. ¿Qué te he hecho yo, no? Que se ha llevado cada golfo ese premio. Ya. En tercera opción, el no. No quieren que se lo lleve Donald Trump, con un 10%, también 1 de cada 10, y con un 5% no lo sé. Les traigo un par de comentarios rápidos que he recopilado de esta libre encuesta. Nos dice Carlos Ferrero Palma, dice: en mi opinión, los premios Nobel desde casi su inicio son concedidos por méritos evidentes y notabilísimos, pero dirigidos hacia tendencias que quieren ponerse en el candelero por la élite globalista. Entonces le da un peso, pero que desgraciadamente pues últimamente están un poco desprestigiados. Por ejemplo, también nos dice Crispal Baeza: deberían dárselos sin ninguna duda, pero va a ser muy difícil que lo hagan. La competencia de Greta Thunberg es brutal. Imagino que esto es ironía. Y por último, pero es que les veo capaces, de darle el premio a la flotilla. Yo es les que voy a son decir, así. yo les voy a dar una idea para que ganemos el Nobel de la Paz. Podemos ir los 3 contertulios. El de la Paz no, el de física. A ver, ¿saben cuál es el material? Podemos publicar un paper sobre el material más duro que existe. El material más duro que existe es la cara de Ábalos. La cara de Ábalos es de pensaba que armado. decía la de Pedro Sánchez. Alguien que dice que 2.000 chistorras que se dividen en 1 millón de porciones no es dinero, no son billetes de 500 euros. Que eran raciones para una chistorra en 500 trocitos. Qué barbaridad, Dios mío, es que no toca nada. No hay material más duro que la cara de Ábalos. El cemento armado es mantequilla comparado a eso. ¿No quieren ustedes el premio Nobel de Física? Premio Por el material nuevo, la balita, ¿no? Lo podemos llamar la balita. Y si nos diese células madre de su cara, yo le indultaría para generar el material más duro del mundo, que nos deje algunas células madre de su cara, porque vamos, yo creo que el mérito compensaría todo lo que se ha llevado. Doña Carmen, si quiere cierro con un último comentario que quería leer. Martín López T20 nos dice en YouTube: deberían dárselo a Luis del Pino. Se lo merece. Paga extra, esta me llevo paga extra. Hombre, paga extra y un poquito de jamón que le hemos dejado. No hay en Ceuta jamón, pues nosotros, gracias a los amigos de Navarretinto, sí que lo tenemos. La gentuza que ha ganado el Nobel de la Paz, hay una anécdota que es... Pensaba que ibas... la gentuza que es Luis del Pino. Cuando se lo dan a Arafat, a Rabin y a Pérez, esos acuerdos que se firmaron fueron tan importantes que Rabin, vamos a ver, a Rabin se lo presentaron ya medio hecho. El artífice fue... ¿Me cayó ya? Un poco sí. Vale, pues eso. No, lo único. Arafat era tal alimaña que Rabin le dijo a Pérez: no, ven aquí y tú le das también la mano, porque a él le repugnaba dar la mano a ese asesino. Fijaos a lo que premian. Ahí es nada. Don Mario Noya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es que no te estaba entendiendo el lenguaje corporal. Le estaba viendo ese es mucho más entendible. Un gesto clarísimo, que nos vamos a publicidad. Don Alejandro Macarrón, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por traernos la voz de la audiencia. Y perdona a la audiencia porque hay un montón de mensajes que se han quedado en el tintero porque se pone Mario a explicar cosas y al final, claro, no da tiempo para hablamos de la balita, ese nuevo material tan duro. Esas cosas, pero que también son interesantes. Claro que sí, como la sección de Don Paco Linares, porque es el momento de poner punto final a la tertulia. Paco, buenos días. Mis saludos más cordiales, compañeros y escuchantes. Gracias. El próximo domingo, día 12 de octubre, es el día de la Fiesta Nacional de España. Ese día no estoy en antena. Por eso, hoy le dedico este espacio a una jornada tan importante como es la celebración de la hispanidad. En el balcón de mi casa luciré una nueva bandera de España. Siempre que puedo la saco y el sol ardiente se lleva sus colores, como si el rojo y gualda solo fueran suyos, del sol, pero no. Esos colores representan todos los tintes que desde hace milenios ha tenido España, porque
no existe un presente ni un futuro generoso sin los cimientos de un pasado lleno de vida. Y la vida de la nación española es tan rica en experiencias, en caídas y alzamientos gloriosos que incluso en los peores momentos España, con alma propia tal como la tienen sus ciudadanos, saca fuerzas para volver a subir a pesar de que sus enemigos le nazcan dentro como corrosivos gusanos. La hispanidad está en todo el mundo, no por conquistas, sino por uniones de lengua, usos y costumbres, cultura, religión y respeto. Y termino felicitando con 2 días de adelanto a toda dama que lleve el nombre de nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Felicidades y gracias también a nuestra Guardia Civil. Termino. ¡Viva la Virgen del Pilar y viva España! El lunes, más y mejor. Punto final.